El Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán se fundó en el año 1976. Fue un centro creado como instituto de formación profesional. Sin embargo, a lo largo de su historia se ha ido transformando, fue incorporando otro tipo de enseñanzas y al mismo tiempo fue creando una filosofía de trabajo distinta a través del concepto de participación activa de todos los que componemos la comunidad educativa. Básicamente, la idea, lo que pretende aglutinar es mejor convivencia, mejor aprendizaje y compromiso de transformación educativa y transformación del entorno. Nuestros alumnos no solo actúan dentro del entorno educativo, dentro del instituto, sino que actúan también fuera de ese entorno. Colaboran con entidades y con estructuras que necesitan también su colaboración. En cuarto de la ESO se hace un proyecto con unos ancianos sobre el huerto y nos ayudan a cultivar diferentes tipos de hortalizas y nos dicen en qué época hay que cultivarlas, cómo hay que cultivarlas y nos enseñan pues cómo utilizar los diferentes materiales de jardinería. El banco de alimentos, que es al que yo fui aquí al lado de Sonrisa Digna, relacionado con animales, está la recogida de animales, que vas a pasar a los perros. Yo estuve en la biblioteca del hospital. Lo que hacíamos es un grupo chiquitito, íbamos al hospital de Lenares y repartíamos libros por las habitaciones. Ese fue un poco duro, pero me gustó bastante. Eso es lo que nos ha aportado la APS, pero es que ha transformado la política municipal de juventud, donde tienen muchísimo más contacto y muchísima más incidencia con los jóvenes que antiguamente. Nosotros somos una concejalía con gente más o menos joven, pero que llevamos muchos años intentando trabajar con los chavales y las chavales. Entonces, no solo en los horarios de instituto, porque eso es relativamente fácil, porque es un público cautivo. Lo que nos interesa realmente es que luego esas chicas y chicos se impliquen en actividades, en temas sociales, en temas de solidaridad. Tener los medios, que son como del ayuntamiento, vienen mediadores, son los que nos ponen en contacto con el hospital, las ONGs, pues sin tener esos medios a lo mejor yo estoy en mi casa y no me da por irme a ayudar al hospital. Sin ese incentivo, a lo mejor claro, ninguno se pone a ayudar a la gente así porque sí, queda un poco raro. Nuestros resultados académicos son mucho mejores que los de la media de los centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid en índice de titulación, tanto en secundaria como en bachillerato. Es decir, que son compatibles los aprendizajes académicos con los aprendizajes transformadores sociales y convivenciales o relacionales. Los aprendizajes se vuelven mucho más sólidos y más consistentes cuando entendemos el para qué, ¿no?, de lo que aprendemos, esto del aprendizaje significativo. Bueno, pues si le damos un sentido que encima tiene ese carácter solidario, pues hemos conseguido lo que buscábamos con creces, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes de esto y que hace que se pueda sostener es que tú puedes aprender los grupos sanguíneos en clase, por qué es lo que pasa, o puedes hacer ese proyecto que te enseña esos valores que tú aprendes y que nunca se te van a olvidar usando el material que has aprendido en clase. Entonces, yo creo que eso hace que te lo aprendas mejor y que a la hora en el examen no te lo sepas todo de memoria simplemente, sino que como lo has trabajado más, lo has usado cuando te preguntaban, te lo sabes mejor. La verdad es que merece la pena porque con estos proyectos se aprende mucho. Yo he aprendido mucha solidaridad, he aprendido a ayudar a la gente, que aunque hagas poco, puedes ayudar mucho a una persona. Y la verdad es que aprendes muchas cosas con estos proyectos. Saber hablar delante de la gente, poder expresarte sin miedo, eso te va a servir bastante más en la vida. Biología también, obviamente, pero tú, biología, puedes estudiarlo cuando quieras, pero es que esto, si no lo aprendes ahora, tal vez después no puedas. Y es mejor aprenderlo cuanto antes. Aparte estudian mucho, porque sí es verdad que a veces a lo mejor se ven agobiados de tiempo, ¿no? A lo mejor dices, madre mía, están en semana de exámenes y tiene que ir 2 días al hospital o tiene que ir... Eso puede pasar,
pero el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Tiene que aprender a esforzarse, no puede ser todo diversión. Lo más interesante es que la percepción de transformación la tienen los chicos. No solo el entorno, que pueda valorar más o menos lo que hacemos o nosotros, que también tenemos ya conciencia, sino que ellos ven que lo que hacen transforma, tiene una incidencia, y yo creo que eso es un motivador muy importante. Nosotros estamos orgullosos porque si es verdad que pues nosotras ya estamos en segundo, entonces ya nos ponemos a pensar, joder, es que hemos ayudado un montón, hemos hecho un montón de cosas. Es muy satisfactorio porque, no sé, es como si he hecho esto, he ayudado, me recuerda un poco a cuando mis abuelos me cuentan cosas sobre lo que han hecho y en algún momento pues contárselo yo a mis nietos o a las demás personas, que pues eso impacta, ¿no? Y decir, no, es que en mi instituto lo hacemos y estoy muy orgullosa de mi instituto. Creemos que tenemos capacidad de transformar y esa capacidad de transformar la queremos trasladar a otros centros porque es posible, porque hay que seguir trabajando, porque no hay que limitarse a describir lo que sucede y aquellas cosas que no están bien. Creemos que cualquier pequeño cambio es un motor de empuje para otros que puedan seguir avanzando en este camino que es la educación. Aquí no está roto el horario, aquí no está roto las asignaturas, no es una experiencia tan radical, es una experiencia más posible, ¿vale? Quizás menos transformadora, puede ser, pero es más posible, precisamente por lo imperfecto que es. Todo está transformando y ellos tienen que estar formados para adaptarse a esa nueva realidad y ser protagonistas del cambio, que no sean actores pasivos que reciben las transformaciones, sino que ellos sean quienes transforman esa realidad según consideran que es justo, que es necesario para construir un mundo mejor, evidentemente, y volvemos al punto primero, para que ese mundo mejor les permita ser felices. Para estar en paz contigo mismo y para saber en un futuro qué quieres, tienes que hacer de todo. Y creo que ayudar a las personas es algo fundamental. Y más de esta forma, que es con un montón de cosas. La verdad es que mi ideal de instituto sería ese, solidario, humano, en grupo y libre, totalmente libre, que la gente venga y se sienta a gusto, que es muy importante. Que estemos a gusto donde más horas pasamos. Y que yo creo que se refleja bastante en el